Buenas, aquí venas con Black Reliquary, un mod que es prácticamente un DLC no oficial de Darkest Dungeon. Recoge el juego base, incluye nuevos enemigos, nuevas zonas, nuevas mecánicas. Y como digo, es como un juego nuevo, ¿vale? No exactamente un juego nuevo, porque utiliza el juego base, y de hecho los héroes normales están. Pero vamos, que incluye un montón de nuevo contenido, ¿vale? Y no sé prácticamente nada, no he mirado nada de en cuanto a qué contenido lleva ni nada, solo he mirado algunas reviews en Steam para ver qué opina la gente. Y la verdad que hay opiniones divididas, hay gente que dice que está muy bien, hay otra que dice que es muy difícil, ¿vale? Que es incluso más difícil que el juego base y que en algunas zonas tienes que llevar composiciones específicas y tal. Sinceramente, eso me gusta, la verdad, porque no voy a entrar en detalles sobre Darkest Dungeon 2, porque sé que hay gente que no lo ha jugado aún. Pero en Darkest Dungeon 2 también pasa un poco eso, en el sentido de que aunque hayas jugado el primer Darkest Dungeon, no tienes ni idea, ¿vale? Cuando empiezas. Lo sé por experiencia, porque yo conozco bastante bien el primer Darkest Dungeon, pero el segundo, pues digamos que cuando lo empecé me he llevado paliza tras paliza, ¿vale? O sea, no te sirve de nada la experiencia del primero. Y voy a suponer que en este caso va a ser lo mismo. Por lo cual, lo que vamos a tener va a ser un montón de palizas, ¿vale? Vamos a perder un montón de héroes, casi sí que seguro, 100%. O sea que el inicio va a ser lento y muy difícil, lo cual sinceramente me parece bien porque al fin y al cabo esa es la experiencia de Darkest Dungeon, ¿no? O sea que vamos a darle. Otra cosa que tendría que comentar es que el mod está en inglés, obviamente es un mod, ¿vale? No tiene traducción. O sea que lo mismo, la historia estará en inglés, no sé si la traduciré, si lo editaré luego para ponerlo en español, no sé cómo lo haré. Porque traducirlo mientras que estoy jugando va a ser un poco raro. Pero ya veremos, tampoco creo que sea el fin del mundo, como digo, a las malas lo editaré por mi cuenta, ya veremos. En cualquier caso aquí tenemos, para crear un archivo nuevo, vamos a darle. Selecciona campaña, relicuario. Reliquary es relicuario, ¿no? En español, supongo. Esto es la original, ¿vale? Sí, los ajustes por defecto. Y para los que son familiares con Darkest Dungeon, nosotros lo somos, esto te pondrá a prueba tus habilidades. No hay más opciones. Imagino que esto lo han puesto por si en el futuro ponen más opciones. Creo que el juego aún no está en la 1.0, por cierto. Aquí, como veis, esto es la build actual. Creo que aún no ha salido la 1.0. No sé qué diferencias hay con respecto a cuando salga. La verdad, no sé siquiera si el mod está completo. Como digo, no he mirado nada de información, porque me gusta ir a ciegas. Pero bueno, hay contenido ya, o sea que vamos a darle. Vamos a seleccionar esta campaña. Me pone ese nombre por defecto, muy bien. Yo no sé qué significa. Vamos allá. Vamos a ver cómo empieza esto. Tengo ganas, tengo ganas. Esto es como como un Darkest Dungeon nuevo. Esto es un barco volando, ¿vale? Creo que esto es como nuestra base, ¿vale? Esto es como el poblado, si no me equivoco. Así que vamos a ver cómo sale esto. Creo que también hay un montón de cosas nuevas, ¿vale? Hay un montón de, como digo, héroes nuevos, enemigos nuevos, zonas nuevas, avalorios nuevos. Imagino que rasgos también, los quirks, imagino que también hay nuevos. O sea que eso, es como una expansión nueva, ¿vale? Con un montón de contenido. De nuevo, va a ser muy difícil al inicio, 100%. Me van a pegar paliza tras paliza. Otra cosa que comentar, si queréis ponerle vuestro nick o cualquier nombre que queráis a cualquier héroe, lo podéis hacer, ¿vale? Solo hace falta que lo pongáis en los comentarios y le cambiaré el nombre a cualquier héroe. Eso sí, tened en cuenta que eso, al principio probablemente voy a perder bastantes. O sea que, ya, puede que pierda vuestros héroes con gran probabilidad. Pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿vale? Yo intentaré tratarlos bien. Está cargando el juego. La primera vez que entras al juego suele tardar, al menos en Darkest Dungeon. Imagino que aquí es igual. Así que con paciencia, enseguida entraremos. Y la verdad, no sé cómo empezará esto. ¿Empezará con una cinemática? ¿Empezaremos jugando? No tengo ni idea. ¿Hay cinemáticas siquiera en esto? La verdad que no lo sé. Sé que hay... han puesto doblaje, ¿vale? Bueno, técnicamente no es doblaje, sería un actor de voz. No sé si es profesional o no, pero hay alguien que es como el narrador. Obviamente no es el mismo. Pero que hay como una especie de narrador también. Mira. Ok. Y aquí que tenemos... Vale, esto es como el evento inicial, ¿no? No pone que haga nada. Vale. Nos espera el relicuario, que no sé lo que es, la verdad. Poner los tutoriales está recomendado. Creo que están activados. Presiona H para abrir los menús de ayuda. Ajá. Y aquí tenemos las misiones, ¿no? Los objetivos, digamos. Veamos. Si no sabes algo, usa la H para ver la ayuda. Muy bien. De nuevo, lo siento si la traducción la hago mal, ¿vale? Es que no estoy acostumbrado a traducir en vivo de inglés a español. Yo entiendo el inglés,
y espero que vosotros también, pero no se me da bien traducirlo. O sea que si en algún momento dudo mucho, lo siento, ¿vale? Como digo, si veo que es necesario lo traduciré editando el vídeo o algo, pero bueno. Y aquí que tenemos... estos imagino que son los jefes. Levantin Janissari. Ajá. Warhawk Matron. Vale, no sé qué son estos jefes, pero supongo que son esos los jefes. Vamos. Y aquí que tenemos roster, vale, estos son los héroes que tenemos, ¿no? Mirad, aquí podemos echar un vistazo a los héroes que hay. Tenemos los antiguos. Todos estos son antiguos, estoy viendo a ver si hay un nombre nuevo. Mira, Dredge, esto no sé lo que es, no sé qué héroe es este, pero es uno nuevo. También tenemos por aquí Judicator, que tampoco sé lo que es, ¿vale? O sea que hay 2 héroes nuevos, el resto son iguales, vale. O sea que tenemos 2 héroes nuevos. Y hemos empezado con una diabla, un hombre de armas, un ocultista y una... no me saldrá ahora... mosquetera, creo que era en español, sí. ¿Y qué tenemos por aquí? Afiliación. Rechaza la luz, sirve a los dioses antiguos. No sé lo que es eso. Es pagana, ¿vale? Este es religioso. Este es pagano también. Y esta es... esto supongo que sería... No me sale la traducción. ¿Cómo se dice los que no creen en ningún dios? No me sale ahora. Bueno, da igual. No, de hecho lo voy a buscar en Google porque me da rabia que no me salga la palabra. Vale, ateo, era ateo la palabra, ¿vale? Es ateo, esta señora es atea, vale. ¿Y qué tenemos por aquí? 3% de crítico, eso le viene muy bien. Y más daño contra marcados. Tiene muy buenos rasgos, ¿eh? Los rasgos que lleva me gustan bastante. Perfeccionista, este es malo. Cuando fallas consigue 5 de estrés, pero bueno. Y tiene un 6%, recibe un 6% más de críticos. Ostras. Esos son malos, ¿eh? O sea, tiene 2 muy buenos y 2 muy malos. Pero bueno, está bien. Y aquí ¿qué tenemos? Al empezar un turno, recibe 5% de probabilidad de que reciba 10 de estrés. Bastante malo. Habilidades místicas, que no sé lo que es eso. 5% de crítico. ¿Qué es una habilidad mística? No lo sé. Mirad, esta habilidad es distinta. Maldición de Amber, no me acuerdo cuál es la traducción. Bueno, maldición, vamos a decirle que maldición. ¿Qué hace esto? Amber Black Target, que no sé lo que es eso. Vale, eso es una habilidad nueva que no tengo ni idea de para qué sirve. Estas son iguales. Estas son iguales, esto no, esto ha cambiado, esto también. Vale, no, en verdad todo ha cambiado. Hay como tipos de municiones, mirad. Hay 3 tipos de municiones. Bueno, aquí hay muchas cosas, no vamos a verlo todo de golpe, ¿vale? Vamos a entrar en una misión e ir viendo cómo son las cosas, porque esto va a llevar mucho tiempo aprenderlo, o sea que con calma. El inicio va a ser bastante lento, que lo sepáis, y como digo, va a ser probablemente difícil. Pero de nuevo, esa es parte de la gracia de Darkest Dungeon. Esto es como empezar un nuevo Darkest Dungeon desde el principio. Y la verdad que estoy bastante... Me siento bien, la verdad, con esto. 10% de protección. Guay. Menos daño contra stuneados. Eso es malo porque él puede stunear. Pero bueno, tampoco es que sea el fin del mundo. Al fin y al cabo, este hombre es un tanque. Y recibe un 20% más de estrés y la vida está por debajo de 50%. Este Raco sí que no es nuevo. Este creo que tampoco. Este sí que es nuevo del mod, porque a mí no me suena nada. Y aquí tenemos más daño contra enemigos de tamaño 2. Pero es cobarde. Algo curioso, cobarde es canon, ¿vale? Esta señora es cobarde. Al menos en el pasado lo fue, en su trasfondo. Para quien haya visto Darkest Dungeon 2 sabrá a lo que me refiero. Vale, pero tiene menos crítico y precisión contra gente con casi toda la vida. Con gente con más del 75% de vida. Bueno, sin más. Y veo que las habilidades de acampada también han cambiado algunas, ¿no? Bueno, como digo, no lo vamos a ver ahora todo de golpe. Pero vamos a echar un vistazo por aquí a este barco, ¿no? Nosotros nos han dicho antes que somos el capitán, si no me equivoco. Imagino que estamos buscando el relicuario, que no sé exactamente lo que es, pero eso. Vale, esto es la tienda. Ajá. Vale, estas son iguales, estas 3 son del juego base, pero esto es nuevo. Más probabilidad de bufo o marcado. Y más probabilidad de peste. ¿Esto para quién es? ¿Quién puede usar peste y debuffo y marcado? O sea, este hombre tiene debuffo y marcado, pero no tiene ataques de peste, hasta donde yo recuerdo. De infección, no. O sea, que realmente no sé para quién sirve. Vale, esto también se puede mejorar, como en el modo normal. De hecho, tenemos un poco de Amber, o sea que podríamos mejorarlo algo, pero en la tienda normalmente yo es lo último que mejoro, ¿vale? No me suele interesar al principio. Lo suyo sería buscar lo que sea parecido a la diligencia del primer Darkest Dungeon, con lo que conseguimos nuevos héroes.
y mejorar eso. Mira, esto es el cementerio, que obviamente ahora mismo no hay nada, pero imagino que esto se llenará enseguida. Imagino. ¿Tenemos alguna valorio, por cierto? No, no tenemos ninguno. ¿Esto qué es? Vale, esto es la ayuda, simplemente. Ok. Esto lo iremos viendo poco a poco, según veamos cosas nuevas. Esto es el evento, que aquí hemos visto lo inicial. Esto no sé lo que es, está bloqueado. Los Tech. Vale, poco a poco. Tenemos 10.000 de dinero, por cierto, no es mucho. Ahora que estoy acostumbrado en el primer Darkest Dungeon a tener millones, gracias al banco, que para nada está roto. Vale, esto es el bar, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué pone aquí? Pueden aliviarse estrés tomando actividades en la galería, que es esto. O pueden producir e interactuar con Refined Amber Dust, que es esto de aquí abajo, creo. En el taller de Amber. ¿Vale? ¿Y eso qué hace? Tiene una pequeña probabilidad de curar... No, de hacer estrés. Y no quitan aflicciones. Ajá. Vale. No sé por qué me está hablando de otro edificio cuando estoy en este, pero muy bien. Vale, y se quedan marcados hasta la siguiente semana, como en el modo normal. Vale, aquí te pone cuánto te cura de estrés, eso está guay. E imagino que esto se puede mejorar, ¿no? Sí, perfecto. Pues por ahora lo vamos a dejar, obviamente no tenemos a nadie ahora mismo afligido ni nada que necesite ayuda. Esto es para mejorar las habilidades. Ok. ¿Con qué se mejora esto? Con Valor Mark, que no sé lo que es. Y me permitiría que me costase un 10% menos. ¿Puedo mejorar alguna habilidad ahora mismo? No. Vale. Ok. Tenemos que subirlo de nivel. Supongo que habrá que subir a los héroes hasta nivel 6 como en el modo normal. O sea, se podrán subir hasta nivel 6, imagino. ¿Y esto qué es? Estos son las habilidades de acampada. Vale, los edificios por ahora casi todos son parecidos a los que hay en el modo base. Y esto es para crear armas y armaduras. Ok. De nuevo, tampoco me dejará. No. Claro, tiene sentido. ¿Y aquí qué tenemos? Mira los planes del capitán. ¿Qué son los planes del...? Vale, la historia. Ok, esto es la estatua del ancestro. Entiendo. Muy bien. Y nos quedaría el Amber Workshop, que esto sí que no sé lo que es, esto es nuevo. Y la clínica, que esto también es del juego antiguo. Ojo, esto es importante. Cambios a los rasgos positivos. Los rasgos positivos ahora se bloquean por defecto. Recordad que en el juego por defecto no están bloqueados y tú puedes bloquear hasta 3, ¿vale? Ignorando unos rasgos únicos que también contaban como bloqueados, pero bueno. Y la clínica se puede usar para quitar rasgos positivos por una pequeña tasa. Vale, pero, o sea, que ya los positivos se te quedan directamente. O sea, esto ya está bloqueado. Y claro, también puedo quitar los negativos, pero es muy caro. Tengo que llevar cuidado con esto porque, claro, de nuevo, en el modo base ya estoy acostumbrado a gastar dinero como me da la gana, porque ya estaba en el late game. Pero aquí no, aquí hay que llevar mucho cuidado con el dinero. Solo tenemos 10.000, o sea, que nada de quitar rasgos por ahora. ¿Y esto que será lo más importante? ¿Esto qué es? Vale, no, les cura. Esto es como la capilla antigua. Y les cura estrés también, pero también sirve para cambiar materiales. O sea, que es como... Lo puedes usar para poner a trabajar, digamos, un héroe y te cambia materiales, pero no sé para qué sirven esos materiales. Vale, pues lo que es el barco es prácticamente igual al poblado, entonces. Salvo esto, que no sé para qué servirán los materiales. Pero entonces no hay diligencia para conseguir héroes nuevos. Ferry. Vale, será esto. El ferry será la diligencia. Lo que pasa es que está bloqueado, imagino. Entonces no vamos a mejorar ningún edificio por ahora, ¿vale? Porque imagino que esto es la diligencia, entonces vamos a esperar y ya está. Pues vamos para allá, vamos al tutorial. Vale, aquí es donde seleccionas la misión y formas un grupo de aventura con 4 héroes. Ajá, vale, esto funciona normal. ¿Y qué tenemos? Catacumbas, interior expuesto, cavernas y Treasury, que es como la sala del tesoro, ¿no? No me sale ahora el nombre en la traducción, pero bueno, da igual. ¿Qué tenemos por aquí? Esto es el tutorial. Aprendiz, corta. The First Delve, que no sé cómo traducirlo. Nos aventuramos en el valle por la primera vez. Las catacumbas de Cabarots son peligrosas de por sí. Pero el Levantín ha hecho de esto su nuevo sitio de excavación. Levantín no sé qué es, será un bicho, porque parece que excava.
Esto será relicuario, esto que se ve al fondo. Que no sé ni qué es el relicuario, la verdad. No voy a engañar, de lore no sé nada. Imagino que no se supone que sepamos nada, pero bueno. Solo tenemos una misión, o sea que tampoco hay mucho misterio aquí. Vamos a ir. Voy a ir con el equipo por defecto que me ha puesto y con las habilidades por defecto que me ha puesto, ¿vale? Ahora veremos en combate cuáles son. La mayoría son iguales, pero otras no. ¿Esto qué me da? Un 50% de experiencia de Resolve, que es como la experiencia que ganas, ¿vale? Al completar misiones. O sea que esto sirve para subir un héroe la mitad de rápido. Y esto me quita experiencia. ¿Por qué querría que me quitase experiencia? Para subir a un héroe más lento. ¿Pero para qué quiero yo subir a un héroe más lento de nivel? No lo sé. Pero vale. Vamos allá. Vale. A ver qué pone aquí. Ajuste a la longitud de las misiones. Las misiones se han ajustado para ser un poco más largas. Y todas las misiones incluyen uno más de leña que antes. O sea, que empiezas con uno de leña siempre. Vale. Y las misiones cortas son más recomendadas para los héroes menos experimentados, claro. Como en el juego normal. O sea, que todas las misiones empiezan con leña. Ok. ¿Esto qué es? Honey Oil. Honey, no sé ahora mismo. Creo que es marcado. Aceite de marcado. No sé para qué sirve, pero vale. Sal, que tampoco sé para qué sirve, la verdad. Aquí hay muchas cosas nuevas, ¿eh? Esto se puede comprar con suministros especiales. Con Refined Amber. Vale, esto es lo que podemos crear en el poblado, ¿cierto? Esto es un kit para enfermedades. Esto imagino que es para perder enfermedades. O tal vez para tratarlas. Las enfermedades creo que también las han cambiado, ¿vale? Aquí las han cambiado también, no sé exactamente cómo, creo que funcionan distintas, que son más puñeteras y hay nuevas. Pero bueno, para que lo tengamos en cuenta, un set de arqueología. Pero son muy caros, ¿eh? Estas cosas que son muy caras, creo que por ahora no vamos a comprar nada de esto. Claro, ¿qué debería llevarme? Comida, obviamente. Como vamos a acampar y me ha dicho que las misiones son más largas, voy a tomarla como que las cortas son medianas. Entonces vamos a llevar... puedo stackear más comida. Puedo llevar hasta 16. Vale, pues... 16 debería estar bien, ¿no? Es que tampoco me quiero gastar mucho dinero. Es que ya me he gastado más de 1000, ¿sabes? Vamos a llevar 4 palas. Porque si es una mediana yo creo que 4 está bien. No sé qué enemigos me esperan, o sea que voy a llevar 2 antídotos y 2 vendas. Láudano no sé si debería llevar. Yo normalmente no llevo. Una llave vamos a llevarla por si acaso. Y pues... 16 antorchas. De hecho, 2 más. De antorchas siempre me gusta llevar muchas. De hecho, no me puedo gastar tanto dinero que ya me he gastado la mitad, ¿sabes? Así. Vale, vamos allá. No sé cómo va a salir esto, la verdad. Espero que no me peguen una paliza. Es el tutorial, o sea que no debería de ser mucho peligro, imagino. Pero de nuevo, he visto reviews en Steam y dicen que es muy jodido, ¿eh? O sea que es mucho prueba y error al principio, o sea que eso. Vamos a recibir palizas una y otra vez, casi que seguro. O sea que cuidado. El objetivo del tutorial es sobrevivir. Que como digo, el tutorial no debería ser el fin del mundo, pero bueno. También tengo que, respecto a eso de que va a ser difícil, hay que acordarse que se puede retirar de las misiones, ¿vale? Al principio es muy importante no perder héroes, porque nos para el progreso, entonces si tengo que abandonar una misión, mejor que morir. Aunque también te digo que el problema de abandonar una misión es que me quedo sin dinero. Entonces eso va a ser una putada, ¿eh? O sea, quedarte sin dinero al principio es duro también. O sea, que veremos cómo hacemos esto. Como veis, los mapas son nuevos. ¿Y qué tenemos aquí? Affiliations, eso no sé cómo... Affiliations, perdón, afiliaciones. Iba a decir aflicciones, pero no, afiliaciones. Tus héroes tienen distintos principios, digamos, distintas... No me sale la palabra. Da igual, tienen principios distintos en sus corazones. Algunos son devotos a la luz, otros rezan a las entidades paganas y otros rechazan a los dioses por completo. Cada tipo de afiliación tiene distintas ventajas y desventajas en combate. Ajá. Y aunque algunos héroes no pueden entrar en ciertas religiones, solo pueden ser una de las 3, ¿vale? O sea que algunos héroes solo tienen algunas características. Imagino que, por ejemplo, el ocultista siempre será pagano, ya que es un ocultista, ¿vale? Y se especializa en artes oscuras. Esta señora tiene sentido de que también fuese solo pagana, ya que es como una especie de bárbara. Y esta, pues no sé si siempre será... Si siempre será atea o cómo va la cosa. Este no tiene por qué ser religioso, probablemente, el hombre de armas. O sea que este imagino que puede ser cualquier cosa, pero bueno. En cualquier caso, nosotros vamos a empezar, ¿vale? Vamos a ver cómo es esto, veamos. Hombre, esta es corta, esperaba que fuese más larga. Yo me he preparado para una misión mediana, pero esto es corta. Pero oye, me alegro. Quizás es un poquito más larga que una corta, pero bueno.
Información adicional de un héroe. Cierto que esto hay un botón que no lo he mirado. En los paneles del héroe ahora contiene información sobre los detalles de las clases que de otra forma estarían ocultas en la información de héroe, ¿vale? Información como la probabilidad de virtud, que en el juego base son 25%, si no me equivoco. La probabilidad va a ser 25%. Los efectos de crítico, si esto os acordáis, está el primer Darkest Dungeon. Cada vez que pegas un héroe, o sea, un crítico con un héroe, dependiendo de la clase, te da un efecto durante X rondas. Por ejemplo, con la Vestal, cuando pegas un crítico, curas más durante, creo que son 3 rondas. Con el hombre de armas recibes 20% menos de daño de estrés. O sea que eso, con cada clase tienes un efecto de crítico, ¿vale? Pero bueno, pero sí, que ahora nos lo muestra en vez de estar oculto, lo cual está bien. Mira, aquí tenemos riposte melee, pero tú puedes activar riposte si quieres. No tienes habilidades para poner riposte, ¿no? Bueno, da igual. El riposte es la estocada, ¿vale? El contraataque. Al moverse, se puede mover uno hacia adelante, ¿vale? Esto también está en el juego base. La diabla no se puede mover hacia atrás, ¿vale? Solo se puede mover hacia adelante. Eso también es específico del juego base. Y mirad, esto es el efecto de crítico. Cuando da un crítico, se bufa con un 33% más de daño contra el objetivo sangrado. No me acuerdo si eran durante 3 rondas, pero bueno. Y no puede spawnear, o sea, no puede haber una héroe de este tipo que sea religiosa, o sea, que puede ser ocultista o pagana, que de nuevo no sabemos muy bien para qué sirve esto ahora mismo, pero tienen ventajas y desventajas según lo que sea. Y la probabilidad de virtud base es 15% solo, sabía que era 25. Es 15, en el juego base es 25, juraría yo, creo que la han bajado. Hostia, ¿y esto qué es? El amo, la munición de esta señora, no veas. Bueno, aquí hay un montón de mierdas que no vamos a entrar en detalles ahora, ¿vale? Vamos a hacer primero el tutorial, porque tampoco quiero aburriros de golpe. De nuevo, va a ser esto lento, ¿vale? Vale, primer enemigo. Me ha hecho gracia, la verdad. No sé por qué me ha hecho gracia cuando apareció el enemigo. Me ha hecho 12 de daño, ok. La preparación es Paramount, que ahora mismo no sé lo que es. La preparación es importante, ya está. Ese es el resumen. Los enemigos y los aliados toman ventaja de un momento para no sé cómo praise themselves, para prepararse durante la primera ronda del combate, ¿vale? La precisión para los ataques ordinarios se baja a la mitad y es imposible dar un golpe crítico, o sea que en la primera ronda es difícil dar un golpe, entiendo. Aunque algunas habilidades pueden ignorar la reducción de precisión o la ronda de preparación y pueden usarse para un golpe inicial, vale, o sea que en general en la primera ronda todo es peor, digamos, hay menos probabilidad de dar golpes y los críticos no están, pero hay habilidades justo para eso. Ajá. Y además algunas habilidades de héroes tienen efectos alterados durante la ronda de preparación. Entiendo. Vale. Mira, aquí te pone a los que les puede dar, por cierto, mirad. Esto también está en el segundo Darkest Dungeon. En el primero no lo pone. Si os fijáis aquí abajo, pone a qué objetivo les puede dar. O sea que este hombre le puede dar tanto a los 3 primeros héroes y no puede actuar en la última posición, entiendo. Es un levantín, que no sé qué es eso, y es humano. Ok, y tiene Trained Slash. O sea, corte entrenado. ¿Y qué tenemos por aquí para...? Mira, esto por ejemplo, ignora ignora lo de la ronda de preparación. ¿Pero esto qué le haría? Le pondré un debuff al enemigo. Claro, porque si, mira, en la ronda de preparación solo tengo un 36% de probabilidad de darle. Entiendo, entonces voy a usar esto, la maldición de Amber, porque lo ignora. ¿Vale? Efectos dinámicos. Algunos rasgos se desarrollan en el resultado de combates contra enemigos ficticios. ¿Cómo que? Ah, no, enemigos de facciones, perdón, vale. Algunos rasgos se desarrollan luchando contra gente de X facciones, ¿vale? Y te pueden dar tanto rasgos positivos y negativos. O sea que al pegarle he conseguido un rasgo, sí. Vale, como le he pegado a un enemigo que es Levantine, me han dado el rasgo de Némesis de los Levantines, ¿vale? Que me da más daño y más precisión contra ellos, entiendo. O sea que luchando contra estos me pueden dar tanto rasgos buenos y malos contra ellos mismos. Y esto que... el debufo que le he puesto, ¿qué hace? Hace un 10% menos de daño el enemigo y recibe un 10% más de daño, entiendo. Pero ¿y esto de Amberlight? Esto es que le pongo Amberlight, ¿no? ¿Y esto qué hace? Un ataque que no mata. Recibe un 15% menos de daño. En habilidades de aliados.
Se debufa un 15% de daño recibido. Bueno, que le he puesto un debufo, ¿no? No entiendo muy bien lo que es lo de Amberlight, pero bueno. ¿Y esto qué hace? Bombard, vale. No tengo ninguna habilidad buena para la primera posición. Eso no es nada nuevo de esto. Tanto la mosquetera como la... No me saldrá el nombre. Como la clase original, ¿cómo se llama? La arbalestera no son buenas en la primera, para enemigos de la primera posición nunca. No sé que sean de tamaño 2. ¿Y esto qué le haría? Ignora riposte y bloquea y rompe la guardia, pero no tenemos nada de eso. En fin, da igual, no tengo habilidades con ella para hacer nada. Es malo que no tenga habilidades para ignorar la ronda de preparación, porque recordad que lleva lo de perfeccionista, por lo cual gana 5 de estrés si falla el golpe, pero bueno. Esta tiene para ignorar la... Sí, mira, esto ignora la ronda de preparación, por lo cual le vamos a poner un debufo. Vale, los combates son más lentos entonces. Con esto, porque con esto en la primera ronda de preparación prácticamente no puedes atacar nunca, ¿no? Mira, esto también ignora la ronda de preparación, pero es que ya es otro debufo. Entonces eso no me interesa. Voy a proteger a la diabla porque ya he perdido un poco de vida. Y total, tampoco tengo mucho más que hacer. Y ahora se va la ronda de preparación y ahora tenemos precisión normal, ¿no? Entiendo. Aquí podría curar, juro de 0 a 26. Y cura más si el objetivo es pagano. Vale, mira, esto es el primer efecto. Si el objetivo es pagano, como él, le cura más. O sea que justamente curaría más a la rebelde. Entiendo. Bueno, la diabla. Es que en el Darkest Dungeon 2 esta clase se le llama rebelde. En el primero es diabla, pero bueno. Criticazo, ¿vale? Tanta preparación para cargármela ahora, tú. En fin, es el primer enemigo, ¿vale? Es lo que hay. Botín. En Black Reliquary el inventario ha visto algunos cambios para integrarse mejor con los cambios hechos a otros sistemas. Encima de los dos accesos, o sea, espacios de inventario adicionales, que no me he fijado, que llevo 2 espacios más. Algunos objetos como comida, oro y gemas tienen más probabilidades, o sea, más capacidad de stack. Ya lo hemos visto con la comida, que pasa de 12 a 16. Además, las gemas valen mucho más que antes, son más valiosas. Y para los cambios de loot, las reliquias, que antes se llamaban heirlooms, o sea, lo que antes eran escudos, bustos, cuadros y tal, ¿vale? Lo que sirve para mejorar los edificios. Ahora sostienen números mucho más grandes. Ajá. Vale, o sea que conseguimos mucho más. Y son esto, ¿no? Creo que son esto. Estos son reliquias, sí. Esto sirve para mejorar edificios. Es muy importante al principio farmear esto, ¿vale? También el oro, al principio es importante farmear de todo, pero bueno. Por cierto, no hemos visto para qué sirve el nivel de luz, ¿no? Lost Legion Spawn Chance. No sé para qué sirve que spawné la Lost Legion, pero imagino que es algo bueno. Y tenemos más probabilidad de esquiva. Vale. Vendors. Una iteración rara de las habitaciones de curios. Los curios son como los objetos que hay en medio del mapa, ¿vale? Los vendedores solo aceptan un tipo específico de objeto y te dan cosas valiosas a cambio, ¿vale? Vale, o sea que quiere que le dé esto, ¿no? Quiere que le dé esto y a cambio me daría algo valioso. ¿Entiendo? ¿Y qué me das? Me das a Valorios, ok. Imagino que esto está scripteado para que te aparezca este objeto, siempre. ¿Y qué me da? 5% más de vida y un 10% más de curación recibida. Obviamente esto para el tanque, para el hombre de armas. 5% de protección y menos críticos recibidos. Al hombre de armas, estos avalorios también son nuevos, por cierto, no están en el juego base. ¿Y qué tenemos aquí? 5% de daño y crítico. Se lo vamos a poner, obviamente, a la mosquetera. Y precisión y velocidad. Yo creo que también a la mosquetera, sinceramente. Vale, pues sigamos. Muy bien, aquí tenemos 2 habitaciones. Creo que quiero investigarlas todas, ¿vale? Pues como esto es el tutorial, imagino que no será muy difícil. Quiero investigar todas las habitaciones, a ver qué hay. A ver, aquí ¿qué tenemos? Un pot, o sea, una vasija que dejaron la dinastía Kevaroth, no sé cómo se dice. Imagino que son los de estas ruinas, ¿no? Sería una civilización antigua. Una trampa que me he comido. Un montón de estrés, mala suerte. Vale. Subimos el nivel de luz. Llevamos, por suerte, he traído antorchas de sobra. Por cierto, me encantan los... Mirad este fondo, es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. ¿Qué hay aquí? No sé si los curios, o sea, si los objetos serán igual que en el primer Darkest Dungeon, en el sentido de que puedes usar objetos con ellos para interactuar. Pero si ese es el caso, con calma, porque o sea, es prueba y error, ¿vale? Lo de los objetos con los curios. Tienes que ir probando a ver cuáles sirven y cuáles no. Y aquí tenemos un enemigo nuevo.
un levantino que... Firewalker, o sea, caminante de fuego, que lleva un puto lanzallamas. Es un enemigo con 92 de vida. Mamá. Mamá. Tiene 25% de protección y tiene resistencia solo al aturdimiento. Bueno, y al movimiento también. Entiendo. Entiendo también de que como estamos en la preparación, vamos a hacerle esto, ¿vale? Le pongo un debuffo de menos daño y menos probabilidad de esquiva. Esto también le vamos a poner un debuffo, ya que de nuevo en la ronda de preparación y hay menos probabilidad de... O sea, el 50% de... Soy un 50% de probabilidad de darlo, o sea que pasando. ¿Esto qué hace? Menos protección y menos precisión, vale. Me viene bien bajarle la protección. Perfecto, ya no tiene protección. ¿Y eso qué hace? Represurizar. Un 100% más de horror aplicado. O sea que me aplica horror, que es el daño con estrés por el tiempo. ¿Y qué más? Y un 10% más de daño. Y además de 20% de penetración de armadura durante 3 turnos. O sea que con eso se pone hasta arriba, entiendo. Ok. Pues... aún estamos en la ronda de preparación. Le vamos a bajar, creo que la esquiva y la velocidad. De nuevo, en esta ronda no me interesa atacar, ¿vale? Porque hay muy poca precisión. Le he puesto de bufos hasta arriba, pero solo durante 3 turnos. Y aún así, mi objetivo realmente es cargarme al otro primero, ¿sabes? El problema es que lo está protegiendo, ¿no? Lo está protegiendo el de la primera posición. Pero bueno, le voy a pegar desde aquí. Ahí está. Vale, casi lo mato con un crítico, eso está bien. De hecho, lo voy a rematar. Perfecto. Vale, nos hemos quitado el primer enemigo. Como veis, también hay cadáveres. Y aquí le puedo hacer más daño porque ahora mismo no tiene protección. Pero le va a volver luego la protección, ¿no? Pero prefiero hacerle un montón más daño base ahora mismo, en vez de ponerle sangrado, aprovechando que no tiene protección. Cuando le vuelva la protección le haré ataques de sangrado. Vamos a intentar hacerle un stun, pero es que tiene un 65% de resistencia, entonces va a ser casi imposible, ¿no? Mejor pegarle y ya está. Por cierto, los ataques hacen mucho más daño, ¿eh? Me estoy fijando. Todo el mundo hace mucho más daño. O sea que 92 de vida en realidad no es tanto como pueda parecer. Porque mira, este hace de 13 a 21, que es una barbaridad para un ocultista. En el juego base, de 13 a 21 es una puñetera barbaridad. Bueno, le vamos a pegar, porque aprovechando que aún tiene los debuffos. Vale. Ahí, mientras que no tenga protección le pegamos y ya está. Uf, casi lo mato, casi. ¿Y eso qué hace? Pressure Malfunction. ¿Y eso qué hace? Es otro debuffo que le da más daño y ya está. O sea, no sé para qué sirve ese debuffo, pero... Creo que me ha atacado una vez, pero se lo ha esquivado. Puede ser, puede ser. En fin, a casa. Menos mal que no nos ha dado ningún golpe. Porque ese tipo tiene pinta de joderte bastante. Muy bien. Dinero, reliquias. Me gusta. Todo lo que sea dinero me viene bien, la verdad. Y reliquias y todo. Podríamos probar a bajar la luz para ver cómo es con bajo nivel de luz, pero no me voy a arrecar, la verdad. No me apetece arrecarme en el tutorial. Quiero volver aquí a ver si hay algo interesante, ¿vale? Aunque sea perder el tiempo. Vale, francotirador levantine, que va con arco. Imagino que tiene que ser prioridad, ¿no? Estos son como tanques, estos dos. Estos son los matones levantines. Y este es el sniper, que es francotirador. Aunque va con un arco, o sea que de francotirador tiene poco, pero bueno. En fin, yo le pongo una maldición, que por cierto está guay el efecto que hace. De nuevo, ronda de preparación. ¿Eso qué le hace? ¿Qué hace eso? ¿Qué acaba de hacer? Porque no me aparece como habilidad. ¿Se ha puesto un debuff a sí mismo o qué ha hecho? No entiendo. Pero vale, lo que tú digas, crack. Lo que tú digas. Bueno, yo te voy a bajar la protección. Venga, ahí está. De nuevo, en la ronda de preparación no tiene sentido atacar. Lo está protegiendo, eso me jode, en verdad. Porque quería matarlo a él el primero, pero bueno. Hacemos el grito. Y ahora le voy a hacer otro grito. A ver si los dejo sordos. Muy bien, pues ahora sí. Él ataca. Vale, mala idea, amigo. Mala idea atacar en la primera ronda. Me alegra saber que la inteligencia artificial sigue siendo un poco XD a veces. Muy bien, le quito la mitad de vida. Casi lo mato. Al que está protegiendo, casi. ¿Eso qué hace? Me mueve de sitio. Hostia, eso me jode, ¿Por qué no puedo ver sus habilidades, por cierto? ¿Por qué no me aparecen sus habilidades? No lo sé. Pero eso me preocupa. Vale, me ha hecho igualmente una que me ha cambiado de posición. No pasa nada porque ahora me reposiciono yo. Vale. Ok, les digo menos estrés.
Eso, como digo, no es nuevo. Aquí tengo lo de la munición, que no sé muy bien cómo funciona. Pero al parecer, esta tipa puede usar 3 tipos de municiones. Ahora mismo estoy usando la normal, imagino. ¿Tiene resistencia al sangrado? No mucha. Pero es que pierdo mucho daño, ¿no? Para un enemigo con tan poca vida prefiero hacerle daño base y ya está. Daño alto y punto. Vamos, pero ahora lo protege. Bueno, está bien. Igualmente con el sangrado probablemente no lo habría matado solo. Ahora vamos a intentar aturdir a este tipo para que deje de protegerlo. Que tendría que haberlo pensado antes. Ahí está. Lo aturdo y ya no lo está protegiendo. Perfecto. ¿Y tú qué? ¿Por qué has recibido...? Ah, vale, por este rasgo. Que tiene un 5% de probabilidad de recibir daño de estrés, entiendo. Bueno, vamos a curar. Que además no puedo atacar, donde lo tengo ahora mismo. Cursor y retreat. Vale, este es el ataque. Este ataque imagino que es el ataque de que... sí, te mueve hacia atrás. Este es el ataque que suelen tener los enemigos de la retaguardia cuando lo mueves hacia adelante, ¿vale? Recordad que los enemigos de la retaguardia suelen tener habilidades muy poderosas, pero a cambio... la mayoría cuando los mueves a las primeras posiciones los joden la vida, ¿vale? O sea, se vuelven inútiles. En este caso, como veis, se movería hacia atrás con esa habilidad. En este caso no puede porque no hay más enemigos. O sea que la posición máxima es la 2. Y a cambio esa habilidad es muy mala, entiendo. Pues bueno, lo que es malo es que te mate, amigo. A casa. Y vamos a pegarle a este pringado, que está aturdida además. O sea que él pierde el turno. ¿Vale? Lo rematamos. Si es que puedo, claro. ¿Esto qué hace? 40% de daño y 100% de penetración de armadura. ¿Por qué esto no lo podía usar antes, por cierto? Ah, porque no lo puedo usar en la última posición. ¿Y entonces por qué lleva a esta señora en la última posición? Si es mejor que vaya aquí. Porque el ocultista no tiene ninguna habilidad. ¡Hostia! Menudo crítico, cabrón. ¡Qué cabrón! Bueno, vamos a curarlo. Solo 4, en fin. Clásico del ocultista, curarte 0. Tú tienes... bueno, él no puede usar la puñalada en la última posición. O sea que en verdad me jode que ambos estén en la última posición, ¿no? Lo mismo debería de cambiar alguna habilidad. Tipo... ¿Qué podría usar? ¿Qué podría cambiarle? ¿Tú tienes algo para la última posición? Cambiar munición. Pero la munición, ¿esto lo consume? Claro, es que esto habría que estudiar qué hace la munición, ¿no? Ahora mismo me da igual. Supongo que esta habilidad es muy importante llevarla, pero ahora mismo la verdad que me da un poco igual. Vale, como esta tipa va a ir en la última posición, le voy a quitar esto, porque de normal no lo voy a usar, y me voy a poner otra cura, ¿vale? Y ya está. Solo para asegurar. Y este pues lo vamos a dejar con las habilidades que lleva, en verdad. En verdad, artillería visal no me gusta mucho. Vamos a ponerle tirón del demonio, que está bastante bien para joder a los tiradores. Y ya está. Muy bien, sigamos. Vamos lentos, ¿vale? Porque esto es el tutorial, estamos aprendiendo. De nuevo, el inicio va a ser lento, pero son cosas nuevas, o sea que está guay, la verdad. Un sarcófago que no ha sido tocado por centuries, o sea, no me sale, por siglos, ¿vale? ¿Y aquí qué hay? Me ha hecho daño de estrés, increíble. En fin, clásico de Darkest Dungeon, nada nuevo, la verdad. El que te joda de nuevo los curios, o sea, los objetos del mapa. Imagino que pueden interactuar con objetos, o sea, con suministros que lleves, pero habrá que ir probando. Ya, y para eso tienes que tener mucha paciencia, ¿vale? Y sobre todo perder muchos suministros, porque los que usas para probar los pierdes. Y si no haces nada, pues te lo comes con patatas, ya está. ¡Sorpresa! Se ha emboscada. La sorpresa de los enemigos, o sea, la emboscada de los enemigos ha sido ajustada. Ahora es un 15% de probabilidad ajustado, o sea, que es un 15% siempre. Además de retrasar las acciones de los enemigos, aplica un turno de estumble, que no sé lo que es, no sé lo que hace estumble, pero le ponemos un turno de estumble. Y reduce la precisión por otro 50%, o sea que en el primer turno no te pueden hacer nada, básicamente, cuando los sorprendes. Esto hace que los golpes que normalmente... que los golpes durante la fase de preparación tienen un 50% menos de probabilidad de dar. Sí que tienen menos. Sí que tienen un 50% menos de probabilidad de dar, mientras que los otros movimientos tienen la precisión es de un 5% mínimo, ¿vale? O sea que tienen un 5% de probabilidad de darte. Ajá. Y algunas facciones, sobre todo las que se encuentran en baja luz, son inmunes a ser sorprendidos. Vale, o sea que hay enemigos que solo aparecen con baja luz, según ha dicho. Interesante. Vale. Este nuevo campeón levantino, imagino que este es un enemigo muy fuerte. Estamos en fase de preparación. No sé lo que hace el estumble este, pero le afecta a los enemigos, a nosotros no.
Pero como siempre, fase de preparación, vamos a ponerle debuffos y ya está. ¿Tú llevas protección? No, pero tú sí. Vale, bajo la protección. ¿Soy yo o no se le ha bajado la protección? No lo sé, pero bueno. Vale, te pongo a ti la maldición. Ahí está. Lo mismo debería haberlo movido el sitio. Creo que habría sido mejor, la verdad. Pero bueno, da igual. Y te grito. Ahí está. Muy bien. A ver qué hacen ellos. Se han cambiado de sitio. Ah, eso es lo del cumple, ¿no? Vale, lo de stumble es que se cambian de posición, entiendo. entiendo. O sea que lo de stumble es simplemente que se pueden cambiar de posición. Grito salvaje, le pone contraataque y se marca. O sea que le hago más daño. Le hago más daño durante un turno. Pero a cambio tiene contraataque durante 2 rondas. O sea que no le voy a atacar, básicamente. Ah, y cierto, lo estaba protegiendo el guardia. No debería haber intentado moverlo. En fin, da igual. Vamos a pegarle al guardia. Me lo quito. Guay. Además me lo he quitado con un crítico, por lo cual no hay cadáver. Y vamos a... pues simplemente pegar, ¿no? Aquí no hay mucho más que hacer. Ahí está. Toma, crítico de 40. El combate en realidad es como más rápido, ¿no? En verdad. O sea, el primer turno siempre es lento, siempre es de preparación. Pero a cambio hay muchísimo daño en todo el juego. Tanto tú como los enemigos. Hacéis muchísimo daño. Un montón de curas, un montón de todo, básicamente. Tiene contraataque durante un turno. O sea que voy a intentar... No puedo aturdirlo. No puedo aturdirlo. Pues entonces voy a ponerle debuffos. Que esto no debería activar el contraataque. Y vamos a esperar este turno, ¿vale? La diabla solo puede pegar, o sea que ella se va a comer el daño del contraataque, pero bueno. Lo he esquivado, bien hecho. Tú aprovecha para curar. De nuevo estoy esperando a que se le vaya el contraataque, ¿vale? No quiero comerme daño gratis. Uf, hostia puta, menudo golpe. En verdad, a ver, 12 de daño en realidad no es tanto. De nuevo, todo el mundo aquí hace muchísimo más daño. Solo que tengo que acostumbrarme, ¿vale? Porque en el juego normal 12 es bastante daño, sobre todo con héroes de nivel 1. O sea, 12 en el juego normal te jode muchísimo. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Vale, aquí no le puedo... mira, con esto le podría haber ignorado el contraataque con este ataque. Pero bueno, yo voy a seguir curando ya que aquí no tengo un buen ataque para la primera posición. Y aquí vamos a pegarle sin más. Muy bien. ¿Y ahora tú qué haces? 14 de daño. Vale, no pasa nada. Vamos bien. No es tanto daño. De hecho, le curo muchísimo más. Perfecto. Pues nos hemos recuperado mucha vida, Perfecto, también es verdad que hemos empezado el combate con sorpresa. Hemos sorprendido a los enemigos. Que eso es muy bueno. No sé por qué me muevo cuando hay que cambiar de habitación, pero es que me apetecía moverme por aquí. Está guay, están muy guay los fondos. No sé, está muy chulo esto. O sea, es que es como otro Darkest Dungeon nuevo. Es increíble. Esto es increíble, la verdad. No sé el curro que ha tenido, el trabajo que ha tenido que ser hacer todo esto, pero vamos, es increíble. Vale, subimos el nivel de luz. Me piden más comida, menos mal que la estamos guardando. Hay que acordarse que puedo acampar, pero no creo que me haga falta, la verdad. Equipo levantino abandonado. Podríamos probar a usar algún objeto, ¿vale? Ya que tenemos muchos suministros. Mira, por ejemplo, una pala. No sirve de nada. Pierdo la pala, pero ahora ya sé que no sirven para nada. Una venda. No sirve de nada. Un antídoto, que no va a servir de nada, pero por probar. Una antorcha, quizás. Se queman los suministros. Vale, ya sé que la antorcha es mala, ¿ves? Ya he aprendido algo. En fin, es prueba y error, ¿vale? Es prueba y error. ¿Esto qué es? Taumaturgo levantino. Vale, imagino que esto es como un healer, ¿no? O una médico de la peste, tal vez. Tal vez es como una médico de la peste. Vamos a moverle, en cualquier caso. No lo he conseguido. Tiene más precisión y 20% de resistencia al movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, por el comandante. Por el comandante levantino, que imagino que lo bufa a todos, ¿no? Vale. Aún así, creo que el taumaturgo esto va a ser el enemigo más jodido, ¿no? Imagino. Mierda, era fase de preparación. Me ha arriesgado. O sea, me ha salido bien el ataque, pero solo era un 28% de probabilidad de dar. O sea, que no tendría que haberlo hecho. Me ha salido bien, pero de nuevo, no tendría que haberlo hecho, ¿vale? En fin, me va a pasar alguna vez. Lo de la fase de preparación es nueva, o sea que es lo que hay. Es literalmente una médico a la peste. ¡Hijo de puta! Tu héroe tiene un síntoma. Las enfermedades empiezan con síntomas que son... Uy, que me da un... A mí sí que me da un síntoma, sí. Perdonad, es que hace poco he tenido un virus y bueno, me ha dado un ataque de tos. No pasa nada. Tu héroe tiene un síntoma. Las enfermedades empiezan con síntomas que son más amables, o sea, son menos severas que las enfermedades ya desarrolladas. Y
El kit de enfermedades se puede usar para quitar los síntomas. En este caso no me la puedo quitar, o sea que me va a evolucionar en enfermedad. O para quitar los efectos de las enfermedades evolucionadas. Excepto algunas excepciones, las enfermedades solo se pueden quitar en la clínica. O sea que ya me lo voy a comer con patatas, básicamente. Porque no hay un kit de enfermedades, o sea que no me lo puedo quitar. Mala suerte. ¿Y esto qué hace? 2, fíjate lo que yo he tenido. Menos resistencia a los síntomas o enfermedades y un 5 menos de esquiva. Y esto, como digo, luego será una enfermedad, ¿no? Así que me voy a tener que gastar el dinero en la clínica. Estupendo, en fin, este enemigo está muerto aún así. No sé por qué no le pone las habilidades. Porque mirad, aquí si las vemos, a este no. Lo mismo solo se revelan al azar cuando las usan X veces las habilidades, puede ser. Puede ser que solo se les revelen las habilidades cuando las usan X veces, o yo que sé, o es al azar el que se registra una habilidad para siempre, no lo sé. Pero bueno, esto lo está protegiendo el imbécil esto, o sea que le vamos a aturdir porque lo que yo quiero es cargarme al comandante, ya que parece que los bufa a todos, ¿sí? Los bufa a todos, claramente. Mira, esta habilidad sí me la ha puesto, o sea que imagino que es al azar el que descubras al que descubras la habilidad del enemigo como tal, ¿no? Vale, ¿tienes resistencia al sangrado? No. Pero tampoco tienes protección, o sea que prefiero hacerte daño base y ya está. Bien. Le hemos quitado un cuarto de vida aproximadamente. El otro se muere con el sangrado. ¿Y eso qué hace? 11 de daño, eso no es mucho. Ok. Te podría poner un debufo, pero lo que mejor te voy a pegar. Bien, nos lo quitamos de encima cuanto antes. Y adiós. Perfecto, ya solo nos queda el enemigo básico. Vale, a ti no te puedo aturdir otra vez, porque ya te lo he aturdido antes, o sea que te voy a pegar sin más. Y aquí me gustaría curar. Esto puede poner sangrado, sí. Tiene un 60% de probabilidad de poner sangrado. Hasta ahora no ha pasado, creo, aún así. Esta señora va a recibir 5 más de daño, pero bueno, no es problema. Le pego al enemigo porque puedo. No le hago apenas daño, pero bueno, no pasa nada. Y lo dejo a 5 de vida solo, qué pena. Bueno, no, él no me hace mucho. Es un enemigo que no es ninguna amenaza, la verdad. Es un enemigo básico. Sirve de medio tanque y ya. Y ni siquiera es muy bueno en ello. Muy bien, Mapotín. ¿Esto qué es? Comida. Ok. ¿Esto es algo? ¿Esto de aquí? No, es solo fondo. Es solo un dibujo. Ok, pues nos queda una habitación. Al final no hemos tenido que acampar. Lo cual me parece correcto, la verdad. ¿Esto qué es? Slab no me sale lo que es ahora mismo. Como una piedra, ¿vale? Que tiene conocimiento antiguo, o oscuro más bien, de los Kevaroth. ¿Puedo usar una pala? Vale, me hace daño. Si uso una pala me hace daño, entiendo. O sea que es malo. Bueno, de nuevo hay que ir probando, ¿vale? Hay que ir probando a ver qué es bueno y qué es malo. Una trampa, vaya. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Solo me como un poco de daño de estrés. Y aquí habríamos terminado. Uy, espérate, esto es otra facción, ¿eh? ¿Esto qué son? La Legión Perdida. Estos son los que tienen más probabilidad de aparecer con la luz radiante, ¿no? O sea que estos enemigos en realidad tienen más probabilidad de aparecer si tengo la luz alta. Esto es un clérigo que parece ser bueno. Un mendicant, que ahora mismo no sé lo que es. Bueno, igualmente no le puedo dar ahora mismo. Esto bajaba la protección, ¿cierto? No. Solo el daño y el daño recibido. O sea, recibe más daño. Pues se lo vamos a poner a este tipo ya que es la prioridad. Vale, recordad que es la fase de preparación. Pero lo ha protegido el otro. ¿Y tú qué vas a hacer? Se ha curado. Vale, pero no te... ¿Qué te curas si no te he hecho nada, amigo? O sea, vale. Muy ok. Buena lo de curarte nada, básicamente. Bueno, le pongo un debufo. De nuevo, fase de preparación. Aquí no sirve de nada atacar, aunque él me ha atacado y me ha... Nuevos estados. Tu héroe está expiado. Los estados se aplican en combate tanto por aliados y enemigos como Amber Blight, que eso es lo que nosotros ponemos con el ocultista. Expiado y Enrage, que es como enfadado, ¿no? O sea, furioso, vamos a decir. Amber Blight, que es lo que nosotros usamos, debufa el daño del objetivo recibido o que hace en función de su última acción. La expiación daña al objetivo en sus 3 siguientes ataques y curando al equipo
enemigo en la primera, en el primero. O sea, que no puedo atacar durante 3 turnos, básicamente. Especialmente en el primer turno. No, pero dice ataques, no turnos. O sea, que son durante 3 ataques sí o sí voy a recibir daño al atacar. Y en Rage le pone al objetivo buffos de vida al matar a los enemigos. Entiendo. Hay más estados que se aplican por algunas facciones enemigas. Ok. Y se completa al triggerearse, o sea, al activarse 3 veces. O sea, que sí o sí no se me va. Entiendo. Ok, o sea, que me lo voy a comer con patatas, básicamente. Recibo 4 de daño. No, 6 porque soy pagano. Uf. Vale, duro eso, duro. Bueno, le voy a pegar a un enemigo o no, porque lo esquiva. Cuidado con este combate que se nos puede complicar, Puedo aturdir a este tipo. Tiene un 50% de probabilidad de resistirlo. Y si le pego uno de estos enanos no le voy a hacer gran cosa. Vale, voy a proteger al ocultista. Vale, ya que no puedo atacar con él o va a recibir daño. Necesito que ataque el ocultista sí o sí, o sea que... Vale, sangra hereje y sangro. Ok, me parece apropiado el nombre. Literal, esta tipa además es una hereje, o sea que tiene sentido. Tengo que quitarme uno de estos enanos primero, ¿no? Imagino. Mira, tú también puedes sangrar, capullo. No puedo mover a este porque está siendo protegido durante 3 turnos. Pues vamos a dedicarnos a curar por ahora. Vale, ¿y tú qué? Es que no puedo aturdir a este tipo, ¿no? Porque yo tengo un 100% de base de aturdir y este tiene un 50% de resistencia. Es mejor pegarle a los enanos por ahora, creo yo. Aunque no lo he conseguido. Mala suerte. Vale, me hace más sangrado. No lo ha conseguido, perfecto. Vale, le pego a este. No tiene sentido a por este enemigo porque tiene un 20% más de protección. O sea, ¿qué paso? ¿Eso qué me hace? Uf, es que me pone expiación en todos, Me va a poner expiación en los 4 héroes. Eso va a ser muy malo, Hostia, este ataque... ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? ¿Qué me ha hecho? 10% menos de daño y menos 10% de daño si es pagano, que no lo es. Vale, o sea que estos tipos son muy buenos contra paganos, entiendo. Ok. Básicamente te counterean a héroes que sean paganos. Aún sigue teniendo protección durante un turno, pues vamos a pegarle a este enano. No tiene sentido encargarse ni del grande ni del otro mientras que está protegido. Lo esquiva, maldita sea. Y ahora me pones también maldición a esta tipa. Joder, ya tengo 3 espiados. Y eso le va a curar cuando ataque, ¿sabes? Eso va a ser malo. Bueno, yo voy a seguir curando. ¿Vale? Vamos a esperar a que se vaya la protección y luego ir con todo contra ese tipo. Lo malo es que le voy a curar porque llevo expiación en 3 personas y eso les va a curar, pero bueno. De hecho, con esto les curo, ¿no? ¿No les debería de curar ahora? No se han curado, no entiendo. Ah, vale, porque lo pone aquí. Se activa solo con ataques que no matan. O sea, que si remata un enemigo no se activa. Claro, tiene sentido. Vale, por eso no se ha activado. Pero con el siguiente ataque sí lo voy a curar. La parte buena es que tienen casi full vida, o sea, que da un poco igual. Sinceramente. Me lo esquiva, mala suerte. Mira, y se curan. Pero se curan solo con el primer golpe de cada uno. Y además les pone un debuffo de que se curan menos. O sea, que aunque me pongan expiación en todos, se van a curar poco, ¿no? Entiendo. Vale. Y ahora, si tengo expiación en los 4, entonces ¿qué hace ahora este tipo? Porque hasta ahora no para de hacer ese ataque. En fin, vamos a intentar matarlo. Lo mismo ahora que ya tengo expiación en todo y no me interesa matarlo directamente. No lo sé. Lo mismo ahora es mejor ignorarlo e ir a por el otro. Ni idea. Soy nuevo contra estos enemigos, o sea que no sé. ¿Qué tiene más probabilidad de darle? Tienen ambas, las mismas. Joder, también te digo que no para de esquivarme, los ataques. Tú necesito que cures. Ahí está. Perfecto. A ver, el combate va a ser lento, ¿no? Pero es lo que hay. ¡Fuera! Por fin. Perfecto. Ya solo nos queda este tipo. Ahora no debería ser muy difícil, ¿no? Esta sigue mal con la tos. Espérate. Ya se ha puesto la enfermedad, Ya no es tos solo. 15% menos de vida máxima, menos 15% de daño y un 14% menos de resistencia a los golpes mortales. Enfermedad dura, Enfermedad dura. En fin, da igual. Creo que voy a dedicarme a curar un poco. Porque ya que solo queda un enemigo, vamos a poner que se curen y ya está. Aunque en verdad es una tontería curar, teniendo en cuenta que es el último combate, ¿no? Porque aquí se acaba. O sea que en verdad es tontería. Con el ocultista sí que lo voy a usar para curar. Pero tú deberías de hacer esto. Lo que pasa es que no hace mucho daño.
Lo mismo debería de curar con ella y atacar con el ocultista, la verdad. Hay un 50% de probabilidad de que resista el aturdimiento, pero lo voy a intentar. Y lo he conseguido, perfecto. Por cierto, mirad, tiene un 300%. Ahora, en el juego base, cuando resistías el... O sea, cuando te aturdían, ganabas luego en la siguiente ronda un debuff de un 50% de resistencia al aturdimiento. Pero ahora le da un 300% de resistencia. O sea que si la aturde ya sí que es 100% imposible aturdirlo después. Interesante. Bueno, vamos a pegarle a este tipo, que ya nos hemos... Ya se ha hecho lo suficientemente largo este combate. Eran enemigos nuevos y parecen ser complicados, o sea que no pasa nada. Aquí, como digo, voy a curar con esta señora en vez de con el ocultista, porque va a ser más útil. Y tú pégale. ¡Perfecto! Uf, ha sido durillo, ¿eh? Pero bueno, enemigos nuevos, nos iremos acostumbrando poco a poco. Me da Amber. Perfecto. Completando una misión. Después de que hayas completado los requisitos de una misión, tienes la opción de volver al Flame Seeker, que es el barco, en cualquier momento. Simplemente darle al crest, que es como esto, el símbolo, ¿no? Vale. Nos podemos ir ya, ¿no? Porque no hay nada que explorar, ya lo hemos explorado todo. Muy bien. Bastante bien, ¿no? La verdad. Bastante emocionante lo que se viene, la verdad. Esto pinta bastante bien, sinceramente. O sea, es que es otro Darkest Dungeon, es que esto es increíble. Ajustes de experiencia. Los héroes ganan experiencia de resolución por cada misión completada satisfactoriamente, que eso ya está en el juego base, pero bueno. La experiencia de resolución determina el nivel de resolución del héroe, que son los niveles de toda la vida, ¿vale? Y las ganancias y requerimientos se han ajustado para hacer más suave la progresión, entiendo. O sea que ahora es mucho más fácil subir de nivel, es lo que me está diciendo, ¿no? Vale, eso está bien. 20% daño si la vida está por encima del 99%. Esto también estaba no en el juego base, pero sí viene con un DLC este rasgo. Anémico, menos resistencia al sangrado, malo. Y evasivo, muy bueno. Recordad, por cierto, que los rasgos ya vienen fijados, ¿vale? O sea que todos los rasgos positivos que gane ya están fijados. Nuevas habilidades y daño AOE, o sea, AOE es en área, ¿vale? Muchas habilidades de los héroes han recibido ajustes para sus stats y no me sale, designs, diseños. Estos cambios algunos son un minuto, o sea que son... un minuto no, gilipollas. Son minúsculos y otros son significantes. Vale, y algunas habilidades han sido cambiadas por completo, como ya hemos visto, por ejemplo, en la mosquetera con la munición, que no lo hemos usado, pero bueno. Y las habilidades que son en área de efecto, ahora tienen un multiplicador negativo de crítico. O sea que ahora es muy difícil hacer crítico con habilidades que afectan a todos los enemigos, entiendo. Si le das a si la habilidad le da a dos enemigos, menos 40% de crítico, y si le da 4, unos 70%, entiendo. Vale, tiene sentido, porque la verdad que una habilidad grupal que haga un crítico es muy fuerte. Lo sé, sobre todo, si os acordáis con la cosecha interminable, la habilidad de empalar de la rompescudos, crítico a varias personas, eso es una barbaridad, pero bueno. Vale, y ahora tenemos el ferry, que imagino que es la diligencia, ¿no? Sí, tiene pinta. El ferry te permite reclutar nuevos héroes. Imagino que esto es lo primero que tenemos que mejorar, ¿no? Como en el juego base. Me dan una Vestal y un cruzado. Vale, mirad, estabilidad... No sé si la han cambiado, pero la... Cealous Accusation es una habilidad que ya está en el juego base, pero creo que le han cambiado el efecto y el icono, vale. Por lo demás no parece muy distinto, ¿no? Bueno, en verdad no te creas. Habrá que estudiarlo lo que hace. Oportunista, hace más daño contra aturdidos, eso está bien porque él puede aturdir. Lo que pasa es que, claro, si él tiene que aturdir no va a hacer más daño, a no ser que actúe más rápido que el enemigo. Y tenso, recibe menos curación de estrés en la ronda de preparación. Bueno. Y las habilidades de melee tienen 8 más de precisión, eso es muy bueno. De nuevo, los blancos positivos están fijados permanentemente, o sea que no hace falta tocarlos. Entiendo. Vale. Uf, esta tiene rasgos malos, pero bueno, ahora mismo no podemos quitar muchos rasgos porque es muy caro. Vale, mejorar el ferry. Mientras que estás aquí, gasta alguna de tus reliquias iniciales en mejorar las cabinas y sails, que ahora mismo no me acuerdo qué es, del ferry. Esto incrementará el número de héroes que tendrás disponibles en el futuro. Vale, entiendo. Como digo, como en el juego base, lo más importante para mejorar al principio es esto, ¿no? Porque el inicio siempre es duro. Vale.
Esto incrementa el tamaño del roster a 16 y esto incrementa el número de héroes disponibles a 3. Que prefiero mejorar el roster al principio, la verdad. De hecho, vamos a mejorar ambos, ya está. Perfecto, ¿y esto qué utiliza? Esto utiliza Matak. Vale, o sea que me interesa conseguir Matak al principio. Ok. Vale. Pues creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espérate, primero de todo voy a quitarle los avalorios. Asigna y embárcate. Las... no sé qué... no me sale. Las instalaciones en el Amber Workshop generan recursos mientras que estás en una misión. Recuerda poner héroes para trabajar semanalmente para seguir ganando recursos. Entiendo. O sea que tengo que poner gente sí o sí. Esto cuesta dinero. Vale, sí, claro, le cuesta los recursos, pero los recursos los mejora. Entiendo. O sea, que aquí podemos dejar un héroe al azar. ¿Cuál? No lo sé. A estacional le tenemos que quitar la enfermedad, por cierto. ¿Dónde está la clínica? ¿Cuál era la clínica? Esto. ¿Cuánto me cuesta? Hostia puta, 1000. Uf, qué duro, ¿eh? Qué duro, tú. Creo que le voy a bajar el precio, sinceramente. Se lo voy a bajar. Vale. 850 está mejor. Es que si no, nos vamos a gastar mucho dinero a la larga, ¿eh? Vale, ¿y aquí qué dejamos? ¿Qué héroe no quiero usar? Vamos a dejar... al hombre de armas o a la rebelde. A uno de los dos. O al ocultista, ya que tengo una Vestal. Vamos a dejar al ocultista aquí trabajando. Que lleva algo de estrés y así se cura, ¿vale? Se cura poco estrés, pero me convierte el Amber en Amber refinada. ¿Qué es esto? Perfecto. Ahí está. Esto entonces también sería interesante mejorarlo, ¿no? ¿Cuál es el Amberden? Esto. Vale, este no me interesa. Me interesa mejorar el Amber Refinement, ya que es el que puedes poner héroes a trabajar, ¿no? Vale. Ok, pues dejamos eso ahí. Vamos a quitarle, por cierto, los trinkets, los avalorios. Vale, pues en el siguiente episodio continuaremos con las catacumbas. Mira, aquí hay muchas misiones. Veterano, medio de aprendiz... Bueno, con calma, ¿vale? De nuevo, el inicio va a ser bastante lento. Hay que aprender, esto es como un juego nuevo, ¿vale? O sea, es literalmente un escenario nuevo, con enemigos nuevos. Hay que aprender muchas cosas, o sea, que el inicio va a ser lento. Pero tiene esto una pintaza. O sea, primeras impresiones muy positivas. O sea, tengo muchísimas ganas de continuar. De hecho, no quiero dejarlo, pero tengo que hacerlo. No hay tiempo para más. Pero es en serio, o sea, tiene una pintaza esto espectacular. Un currazo, no he mirado quién lo ha hecho, pero quien haya hecho este mod, el equipo que lo haya hecho, se ha pegado un curro que flipas. La verdad, muy bien. Pero bueno, seguiremos. Habrán complicaciones en el futuro 100%. No puedo... o sea, no hay nada que tenga más ganas de esperar a ver cuál es el primer héroe que se me muere y me fastidia. Va a pasar tarde o temprano, pero esperemos que sea más tarde que temprano, ¿vale? En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en el siguiente. Adiós.